Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack y me encuentro en la conducción de este espacio. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la maestra María Eugenia del Valle, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, maestra. Muchas gracias, maestro Juan. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Y con ella vamos a platicar durante los siguientes 60 minutos sobre el tema de el Caribe, sobre los estudios que se han hecho sobre el Caribe y, en fin, en general sobre el Caribe, el Mar Caribe, lo caribeño, en fin, ya irá saliendo sobre la conversación. Claro que sí. Antes de comenzar, les diré que la maestra María Eugenia del Valle Prieto es licenciada en Antropología Social por la ENA, maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, y doctorante en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a comenzar hablando sobre esto que les decimos del Caribe. Para comenzar, para ubicarnos, ¿a qué nos referimos cuando decimos Caribe? Y bueno, es que siempre se dice Latinoamérica y el Caribe, América Latina y el Caribe. Cuando se habla, no sé, de la ALALC y de todas estas instancias, siempre hay una división entre la América Latina y el Caribe. ¿Por qué? ¿Qué es el Caribe? El Caribe es una región que tiene una gran trascendencia histórica y una ubicación geopolítica fundamental en nuestro continente. Y nosotros hemos sostenido, los estudiosos del Caribe, que el Caribe es el gran desconocido. Hablamos del Caribe siempre como América Latina, como usted dice perfectamente, y el Caribe. Lo mencionamos, pero no lo conocemos. Lo conocemos poco, sobre todo en épocas muy recientes, por ejemplo, los huracanes, que, dicho sea de paso, también nos tocan a nosotros. Es algo que compartimos con el Caribe. Decía un estudioso de la meteorología que el agua que nos cae cuando vienen esos grandes meteoros bañó el Caribe primero y luego llegó a nuestras costas, y aquí al centro de México llega lo que se llegó a llamar la cola del Caribe, la cola del huracán. Por algunos fenómenos meteorológicos, fenómenos políticos, revolucionarios que han trascendido en nuestra historia, sobre todo del siglo XX. Actualmente, por toda esta zona turística tan importante. Sin embargo, ¿qué es el Caribe? El Caribe, como acabo de decir, es una región geoestratégica dentro en el continente americano, que si nosotros hace unos días tuvimos un encuentro del cual voy a hablar en unos momentos, sobre la vida de Martí, como en ese momento no se menciona, si no se menciona como lo mencionamos ahora, Caribe, no lo llegamos a ubicar en la dimensión que ha tenido. Aparte de ser una zona que durante la segunda mitad del siglo XX se le llegó a llamar inclusive el Mediterráneo americano, incluye una serie de islas, las Antillas, mayores y menores, que han marcado parte de la historia también de nuestra historia desde la conquista. No podemos olvidar que es precisamente del Caribe que vienen los conquistadores a territorio, aquí a la conquista del
territorio de Hernán Cortés y otros conquistadores que llegan. Y antes de la conquista, Cristóbal Colón en el descubrimiento. En el descubrimiento, llega precisamente. a la Española. A la Española, exactamente. Entonces, es una historia que vamos a compartir inclusive desde antes, desde la época precolombina. Yo no soy especialista en eso, pero sí se sabe de ciertos movimientos que hubo de las costas del continente americano hacia alguna de las islas. No soy especialista, no podría hablar sobre eso. Pero hablar del Caribe, esta zona que incluye estas islas, las Antillas Mayores y las Menores, y que en este momento del siglo XX se llegó inclusive a mencionar como el Mediterráneo americano, ahora lo que concebimos como el Caribe ya es una zona más ampliada. Ya hablamos de un Caribe ya continental. ¿Por qué? Porque es una zona geoestratégica, es una zona del continente americano que sus aguas van a llegar hasta diferentes costas del continente, y por eso ya se habla del Gran Caribe, que incluye también parte de la costa de Estados Unidos, México, Centroamérica. Y también obviamente pues las Guyanas y parte también de lo que es Sudamérica, ¿no? Entonces estamos hablando de una gran región que ha cobijado en esta región una historia larguísima desde la conquista. Podemos mencionar que en el siglo XIX, por ejemplo, en Cuba se asilaron personajes importantes de México, que se siguieron asilando a lo largo del siglo XX, y que aparte en el Caribe en sí representa también parte de la historia de lo que va a ser la dinámica inclusive de Europa en América. ¿Por qué? Porque tenemos colonias inglesas, francesas, holandesas. Por mencionar un dato, podemos decir que cuando en la Segunda Guerra Mundial, pues aquí el Caribe estuvo también amenazado precisamente porque por las colonias francesas, holandesas, y bueno, también Inglaterra ha tenido grandes intereses. En la segunda parte del siglo XX, sobre todo durante las dos guerras y la Segunda Guerra Mundial, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, vamos a ver cómo esta área se convierte en un área muy codiciada por los diferentes intereses, bueno, ya desde antes, intereses europeos. Pero en ese momento, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lo que vamos a tener es una hegemonía ya estadounidense, y sobre, bueno, en la bipolaridad, este mundo dividido en dos polos, el comunista y el capitalista, Estados Unidos se va a ver muy interesado ya desde antes, desde el siglo XIX, en esta región. Entonces es una región que ha sido muy codiciada, primero por las potencias europeas. Estoy hablando ahora básicamente finales del siglo XIX y del XX, pero ya en el XX con un predominio de una hegemonía estadounidense, aunque prevalecen en la región colonias, aunque ya algunas ya se han independizado, ¿no? Francesas y de Países Bajos. Sí. Y ya José Martí ahorita lo mencionó, pero vamos a hablar de Martí después. Sí. Martí ya preconizaba, viviendo en Nueva York él, sí, exactamente, que la hegemonía de Estados Unidos hacia el futuro, o sea, hacia nuestra actualidad, iba a ser muy poderosa. Ya la veía venir, digamos. Sí, José Martí. Sí. Entonces eso ha hecho que el área Caribe, donde ahora nuestro concepto se ha ampliado como el Gran Caribe, sea una zona geopolítica muy importante. ¿Por qué? Porque es una zona de acceso
a diferentes puntos del continente americano y porque es una zona estratégica del continente en su conjunto. Entonces, lo que no vemos más allá de esto que se percibe en la actualidad, por ejemplo, inclusive también el fútbol, muchas veces está en nuestra mente o en la mente de muchos aficionados al fútbol. De repente está el Caribe, ¿no? Pero, ¿qué es el Caribe? El Caribe es una fuente de historia, de literatura, de poesía. Por eso decimos que es el gran desconocido. Y lo que podría yo decir es que cada vez más este Caribe se está acercando a nosotros. Personajes como Juan Bosch hablaron del Caribe como nuestra tercera frontera. Hablaron como de la frontera imperial. ¿Por qué? Pues porque han sufrido los embates de esta potencia estadounidense. Embates que han continuado y que van a continuar por el carácter geoestratégico de esta zona, ¿no? ¿Esta importancia tiene que ver con cuestión económica o militar tal vez? ¿O qué tipo de interés hay en el Caribe? Porque hay países, hay contrastes. Por ejemplo, la misma isla Santo Domingo, la española que mencionábamos hace un momento, tiene unos contrastes económicos brutales, ¿no? En la misma isla. Entonces, ¿qué importancia tiene para los intereses de otros países tener esa hegemonía sobre el Caribe? ¿Es de tipo político, económico? Geopolítico. Geopolítico, básicamente. Se habla, por ejemplo, de Puerto Rico como un punto muy importante, como un eje donde puede ser como el eje de una rueda, ¿verdad? Para los intereses de esta zona. Hablar de intereses económicos, obviamente los hay, pero no son los que prevalecen. Yo pienso que es más bien una zona geoestratégica que se han disputado las grandes potencias y donde tenemos una prevalencia actual de una hegemonía estadounidense geoestratégica, sí, que no de los territorios. Ahora, ¿qué importancia hay actualmente en esta zona? Yo veo una que es muy, muy importante y hablaría de las diásporas. Uh-huh. Tenemos una población puertorriqueña viviendo en Estados Unidos casi tan importante como la que vive en Puerto Rico. Uh-huh. Una es la diáspora puertorriqueña, una diáspora haitiana, una gran población viviendo en Estados Unidos, una diáspora cubana que sí tiene muchos intereses económicos en Estados Unidos a niveles altos de política, de política, bueno, lo estamos viendo ahora con lo de las elecciones, ¿verdad? No, esto no se puede dejar a un lado. Esta migración, estas migraciones que han llegado a territorio estadounidense, esto yo sí lo mencionaría como un factor importante. Importante porque se vuelve muy importante, y sobre todo actualmente lo vemos nosotros en México por la llegada de las remesas de mexicanos que llegan a territorio nacional, llegan a ser muy importantes dentro de nuestro Producto Interno Bruto. Asimismo, podemos decir que las remesas haitianas también son importantes para Haití, las remesas de otros, ahora hablando de Centroamérica, también son importantes. Entonces yo creo que a finales del siglo XX, principios del XXI, la importancia, lo que vemos ahora son grandes migraciones internas también, dentro del mismo Caribe, migraciones que se mueven por ejemplo, de Haití a República Dominicana,
Esto ha sido un factor de roce desde hace muchos años. 1937, Trujillo, el dictador de República Dominicana, cierra la frontera con Haití y lleva a cabo una masacre de más de 12,000 haitianos. ¿Por qué? Porque los haitianos estaban pasando a los campos de cultivo azucarero dominicano. Además, Trujillo tenía la idea de blanquear la frontera, entonces para él propiciar migración que viniera de Europa sobre la migración que estaba llegando de Haití. Porque Dominicana es más mulata, ¿no? Digamos, en cuanto a raza, y Haití es más negra, por decirlo así, o afrodescendiente. Hay más población de afrodescendencia en Haití que en República Dominicana. Hay un dato muy interesante que lo menciona Pablo Mariñez, y voy a hablar de él posteriormente como uno de los grandes personajes de los estudios del Caribe, y del cual les voy a recomendar un libro. Pablo Mariñez es actualmente embajador de República Dominicana en Chile. Él es uno de los fundadores de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, y él nos contaba que cuando salió a hacer estudios universitarios a Europa, en una ocasión iba caminando por una de las calles de Madrid o alguna ciudad española y alguien le dijo: oye, negro, y él se siguió caminando y le volvieron a llamar así, y entonces volteó muy sorprendido y dijo: ¿a mí? Y entonces ahí nos platica él que en República Dominicana a los mulatos no les dicen negros, bueno, ya no se usa esa palabra, les dicen indios. Ah, qué curioso. Sí. Entonces, inclusive en su pasaporte él dice Pablo Mariñez, República Dominicana, indio, color indio. Entonces es interesante. ¿Por qué? Porque es una manera de diferenciarse del haitiano. El haitiano es el que es de color, porque sí ha habido menos mestizaje en la parte haitiana que en la parte de República Dominicana. Lo que fue la española, pues es realmente una de las partes de las Antillas, uno de los países de las regiones de esta área caribeña, de las más interesantes. ¿Por qué? Pues porque han tenido personajes como Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo, como Duvalier, esta época de los grandes dictadores que se inicia. Bueno, ya había en el siglo XIX en América Latina, pero sobre todo en el Caribe en el siglo XX, ¿no? Son Papa Doc y Baby Doc. Papa Doc, Baby Doc, pues Trujillo, en fin, es una historia realmente muy, muy interesante. Pero volviendo a los temas que podrían, que en este momento, aparte de esta zona geopolítica tiene un carácter estratégico fundamental. Pues es una entrada a los Estados Unidos muy, muy importante, la presencia de Europa en las Antillas, y bueno, pues aparte de este carácter geoestratégico, yo hablaría entonces de las migraciones tanto hacia el exterior como internas, de Haití a República Dominicana, de otras Antillas, de otras islas. Hay un gran movimiento poblacional. Y por otro lado, pues los intereses actuales de nuestra época económica, que son los intereses turísticos, que son muy importantes y que pues no nos dejan ver la parte más rica del Caribe, que es esta población que nos ha demostrado a lo largo de los siglos, que se ha destacado en la, como le decía, en la literatura, en la historia, en muchos ámbitos, ¿no?
médicos también, por ejemplo, en Cuba es el desarrollo de la medicina. En Cuba es impresionante. Toda la historia de la Revolución Cubana, toda esta historia que está ahí, ¿verdad? Y de la cual nosotros, pues, hemos estado muy cercanos. Pero muy recientemente, o sea, la Dirección de Estudios Históricos se ha preocupado por este tema del Caribe de unos 20 y tantos años para acá. Y anteriormente, ¿qué pasaba? ¿Por qué a la gente no le interesaba estudiar el Caribe siendo tan cercano, siendo tan importante? Porque hay, usted hablando en el inicio de esta conversación hablaba de que desconocíamos. Ese gran desconocido, ¿verdad? Sí, ese gran desconocido que es el Caribe. Sí. ¿Por qué ese poco interés o por qué es falta de interés o es otro elemento? No, yo creo que no ha sido en realidad tanta falta de interés, sino más bien el desarrollo de nuestros estudios. No hay que olvidar que durante las primeras décadas del siglo XX, para llegar a costas mexicanas, obviamente, bueno, ya tenemos el desarrollo de la aviación hacia los 20, 30 del siglo XX, pero se sigue usando el transporte marítimo. Uh-huh. Entonces el paso de inclusive de mismo Estados Unidos hacia partes de México se hacía por barco. Eso le daba a las personas un conocimiento más inmediato de lo que era la población caribeña. Podemos decir, por ejemplo, que hay datos que nos hablan de la importancia de este tráfico, de este movimiento, que luego que ya no es igual, ya ahora es totalmente diferente. Lo vemos en la gastronomía. Uh-huh. Hay una bebida en Veracruz que se llama menjulé. Esta está muy emparentada con el mojito, obviamente, y con una bebida que se hacía en Nueva Orleans, uh-huh, que viene de esa palabra ma. Es una palabra de origen francés, que nos está hablando de que las personas también van dejando un rastro en la economía, de ese intercambio personal que existía. Ahora, ¿por qué a nivel de los estudios? Sí existieron estudios, pero eran estudios más puntuales, de tales fechas, de tales acontecimientos, por ejemplo, de la estancia de Martí en México, de otros personajes, pero no estos estudios que ahora se están haciendo, que abarcan ya más. Es un abanico de estudios que nos van a permitir tener una visión más amplia de lo que es esta región, de su riqueza y de lo que compartimos con esta región, ¿no? Entonces se puede decir que en los años, y esto tiene que ver también con los fenómenos políticos que se sucedieron sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y antes con la llegada de algunos personajes como Trujillo, como otros, mencionamos ya a Duvalier, algunos de estos personajes que luchaban también por sus ideales políticos en sus lugares de origen, Haití, República Dominicana, Cuba, llegan a México como asilados, como parte de nuestra política de asilo. Esto nos ha dado siempre nos ha dado una gran riqueza, la gran riqueza de habernos traído personajes extraordinarios que nos han dejado huella. Hablando del Caribe, bueno, pues ahorita vamos a hablar de dos personajes de los cuales hablaremos un poco más en extenso, el Gerard Pierre Charles y Susie Castor, pero no podemos dejar atrás la llegada de los refugiados españoles, de lo que significó
para nosotros, para nuestras universidades. Y hay que mencionar también algo muy interesante. Antes de llegar a México, muchos de estos refugiados españoles estuvieron en República Dominicana o en Cuba. Y eso es un estudio que se está haciendo ahorita cada vez más. Y ya hay mucho escrito sobre esto. Trujillo, como parte de su política, él no quería parecer como lo que era, el gran dictador. Recibe también a refugiados españoles en República Dominicana y algunos de ellos los manda a una región que se llama Samaná y otras partes de República Dominicana, y ahí están ellos viviendo, pero muchos de ellos obviamente no se quedan ahí en República Dominicana, sino que pasan a México, a Estados Unidos o a otros países de Sudamérica. Entonces, esta llegada de las migraciones a México como parte de nuestra política de asilo nos ha permitido, pues parte de la raíz de lo que estamos haciendo nosotros ahora. Ya hablé de la migración española, pero bueno, pues está la migración guatemalteca, la migración de República Dominicana, la haitiana. Y entonces, más o menos alrededor de la década de los 60, como parte de esta migración y parte también de lo que han ofrecido nuestros centros académicos como la Universidad Nacional Autónoma de México, llegan a la universidad 2 personajes haitianos que fueron Gerard Pierre Charles y Suzy Castor. Y ellos empiezan obviamente, pues dentro de la facultad de donde estaban, en la filosofía y letras. Usted los conoció. Uh-huh. Ellos empiezan a aglutinar alrededor de ellos una serie de académicos que por el ímpetu y la gran trascendencia de estos personajes a nivel intelectual, se empieza a hacer un pequeño grupo alrededor de la temática caribeña. Y de ahí surge precisamente ya un cuerpo académico interdisciplinario que va a incluir a diferentes universidades, centros académicos como el INA, donde van a empezar a llegar y a aglutinarse para hacer estudios ya más pues interdisciplinarios, valga otra vez la repetición, sobre el área caribeña. Entonces podemos decir que Suzy Castor y sobre todo Gerard Pierre Charles, hay que ir a su obra. Yo creo que son los grandes personajes de la segunda mitad del siglo XX que van a impulsar ya de una manera más estructural los estudios del Caribe, que anteriormente eran esporádicos, que sí se hacían en los centros académicos, en las universidades, más puntuales, pero aquí ya estamos hablando de un cuerpo de investigadores que se aglutinan alrededor de una temática. Y hay que decir que Gerard Pierre Charles y Suzy Castor eran muy jóvenes cuando llegaron a México. Eran muy jóvenes. Tendrían 25 años, 27 años. Sí. Una cosa así, y ya sembraron esa semilla, sí, ese interés, esa curiosidad. Ajá. También por su sabiduría, por su conocimiento y por la cuestión social y política por la que llegaron aquí a la Universidad Nacional. Pero dentro de estas disciplinas que intervienen en estos estudios, por ejemplo, se habla, decía usted que eran muy particulares, muy dirigidos los estudios sobre el Caribe, sobre la danza, sobre la música, la gastronomía, que ya mencionó usted, pero ahora ya las disciplinas más serias, llamémoslas así, o más amplias en esta interdisciplina. ¿Qué disciplinas intervienen para hacer estos estudios más amplios sobre el Caribe? Pues yo hablaría de múltiples disciplinas. Por ejemplo, actualmente en la Dirección de Estudios Históricos, junto conmigo, yo trabajo relaciones internacionales, México-Caribe, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX,
Pero otra compañera, la doctora Gabriela Pulido, estudia a las rumberas. Ah, sí. Y pues esa es otra parte de las disciplinas, la de la música, la de la danza, donde México ha recibido durante todo el siglo XX, ¿verdad? Y gran parte de, usted lo debe de saber como estudioso de esas artes, cómo recibimos del Caribe personajes que impactaron nuestra música popular. Uh-huh. Y cómo ella ha hecho estudios sobre estos músicos, estas bailarinas, todo este ambiente de la gran urbe de los años, dice ella. ¿Verdad? Sí. Sí. Uh-huh. Bueno, ya la han oído, no tengo más que decir, ¿verdad? Ella, bueno, realmente es una extraordinaria investigadora, ¿no? Entonces, es un tema fascinante. ¿Por qué? Porque nos hermana con el Caribe. Muchas veces pensamos que algunas de nuestras canciones, que las hemos oído desde niños, son mexicanas y no, son dominicanas. Algunas de ellas, otras de otras partes, ¿no? Cubanas. Sin embargo, bueno, pues esta es una de las disciplinas. Está la económica, que nos hermana también con, si bien la relación de México con el Caribe en el aspecto económico no llega a ser tan importante como la dependencia que tenemos con Estados Unidos, sí es algo importante. También se trabaja, obviamente, la historia desde antes de la conquista hasta nuestros días. El turismo, la poesía, la literatura. Yo pienso que es un abanico enorme que nos da la posibilidad de conocer. Por ejemplo, tuvimos ahora en la Semana de Cuba a la maestra Yolanda Gut, que nos habló anteriormente en un congreso que tuvimos sobre el Caribe en Veracruz hace unos cuantos días, sobre el arte en el Caribe, el arte moderno del Caribe. Uh-huh. Nosotros estamos familiarizados, a lo mejor, ahorita estábamos hablando de escultura, pero estamos familiarizados con arte moderno mexicano, arte moderno europeo, arte moderno estadounidense. Y cuando nosotros nos adentramos al arte moderno de los diferentes países de Cuba, de Puerto Rico, de Haití, de Aruba, nos quedamos maravillados, ¿no? Entonces, creo que todas las disciplinas, el Caribe se puede leer, se puede entender precisamente en todas las disciplinas que se puedan mencionar, ¿no? No hay una que no nos dé una riqueza muy grande, ¿no? La Escuela Cubana de Danza, por ejemplo. La Escuela Cubana de Danza, que hizo no solo eso, México, muchas de nuestros hijos aprendieron danza con maestros precisamente de la Escuela Cubana, de la Escuela Cubana, que ha sido tan importante, de la danza clásica. En fin, bueno, yo creo que todos los aspectos pueden en todas las disciplinas. Y lo que nosotros tratamos ahora de hacer es trabajos interdisciplinarios. No nos queremos quedar en el aspecto del dato en sí, de la fecha, sino por qué sucedió eso, en qué momento específico de la historia de esta región y de México, cómo se llega a eso, cómo se entiende, qué otras disciplinas nos pueden ayudar a entender ese hecho histórico, precisamente para tener una idea, un conocimiento más amplio de esta región. Muy bien, hacemos una pequeña pausa para recordarle a nuestros amigos cibernautas que estamos aquí en Radio INA, en el programa Somos Nuestra Memoria, conversando con la maestra María Eugenia del Valle Prieto. Ella es de la Dirección de Estudios Históricos del INA
y estamos hablando sobre el Caribe, sobre los estudios del Caribe. Transmitimos desde la Colonia Roma de la Ciudad de México a través de www.radio.ina.gov.mx para todo el orbe. Y continuamos con esta conversación con la maestra María Eugenia del Valle Prieto. Hablamos de actividades ya concretas que hace la Dirección de Estudios Históricos, como la semana, ¿cómo se llama? Semana de Cuba. La Semana de Cuba, que fue muy reciente, dedicada a José Martí. Y a José María Heredia. Y yo no conocía a José María Heredia, y a raíz de ver esta información descubrí la poesía y, bueno, la obra y la vida de José María Heredia, de Martí, pues sí. Y hay algunas coincidencias. Ahorita me acordé, perdón, estoy pensando así muy libremente. Gerard Pierre Charles hablaba de la América nuestra, cuando José Martí hablaba de nuestra América. Incluso se llama una gran parte de su obra. Como que había una coincidencia ya ideológica o de pensamiento sobre el concepto que tenemos sobre nuestra América. Entre José Martí y Gerard Pierre Charles, valga la comparación o la equiparación. Pero en fin, que preferiría hablar sobre las ferias de libro que se han hecho a través de la Dirección de Estudios Históricos, de la Semana de Cuba. ¿Por dónde le seguimos, maestra? ¿Por dónde seguimos? Bueno, no hay que olvidar que el pensamiento martiano realmente nos ha impulsado mucho de nuestro sentir por movimientos independentistas. Creo que Martí es uno de los pensadores que no solo trascendió en México, porque vivió en México, se casó en México, sino que en América Latina. La maestra Yolanda Wood nos habló de toda una crónica que hace sobre el Caribe, cómo lo va viendo, cómo lo va describiendo y cómo va precisamente, yo creo que tratando de decirnos, véanlo así, ¿no? Con unos paisajes maravillosos y su mar, sus ríos dentro de las islas, lo que él va viendo realmente en un viaje corto. Pero la Dirección de Estudios Históricos creo que ha hecho una gran labor dentro de la temática caribeña a partir de hace casi 20 años. Hace casi 20 años tanto la Escuela Nacional de Antropología, algunos centros regionales, porque no hay que olvidar que también en Veracruz ha habido compañeros antropólogos y en otros centros SINA. ¿El IBEC, por ejemplo? El IBEC, el Instituto Veracruzano, sí. De Cultura. De Cultura. Y la Dirección de Estudios Históricos somos unos compañeros que estamos trabajando ahí la temática caribeña. Hemos tratado de que en la Dirección de Estudios Históricos se presente no solo nuestras investigaciones que están plasmadas en libros, en artículos, sino también en actividades que puedan aglutinar a otros académicos que puedan llegar a dialogar con nosotros. Esa fue básicamente la idea que tuvimos hace escasos, yo diría 20 años, pero ya concretamente 16 años. Esta idea de acercar, así como Gerard Pierre Charles aglutinó a una serie de personajes, que la Dirección de Estudios Históricos pudiera servir como un foro donde pudieran también llegar con nosotros, con los antropólogos y con los historiadores y con otras disciplinas que también se trabajan en el instituto, a presentarnos de otras partes no sus proyectos, aunque de alguna manera sí, sino lo ya acabado. Entonces, nosotros empezamos hace 16 años con la idea de crear una jornada de libro caribeño, que no es una feria de libro, sino es una jornada donde
invitamos a nuestros colegas nacionales e internacionales para que nos hagan llegar los libros que publicaron en ese año y que quieran presentarlos ahí, junto con alguna otra actividad que pueda integrar también esta idea de lo multidisciplinario. Y hemos tenido presentaciones de exposiciones pictográficas, cartográficas, gastronómicas, musicales. A estas jornadas las llamamos jornadas del libro caribeño. Y hemos tenido, aparte de estas presentaciones culturales, también conferencias. Tuvimos, una de las primeras jornadas del libro caribeño, nos acompañó el maestro Leopoldo Sea. Estuvo con nosotros, platicó con nosotros, nos hizo partícipe de muchas de sus trabajos, de su trabajo dentro de la universidad. Existió en un momento dado un proyecto interesante que se desarrolló por parte de la Universidad de Quintana Roo, que se llamó Premio al Pensamiento Caribeño, que desapareció, pero que duró unos cuantos años, no recuerdo ahorita exactamente las fechas, pero quien ganaba el Premio al Pensamiento Caribeño se le publicaba en los idiomas del Caribe, sobre todo en inglés, francés, holandés y español. Se le daba un premio importante y nosotros tuvimos como invitados a algunos de los que ganaron el premio al pensamiento caribeño. Hemos tenido documentales sobre Trujillo. En fin, hacer una jornada donde la idea de nosotros es que, aparte de que vengan nuestros colegas, tanto de aquí del país como de otros países, lleguen jóvenes. Y así como el INA tiene una extraordinaria feria del libro, aquí es más acotada. Entonces tenemos, quien se interese por esa temática, llegar y tener el libro del año, conocer al que lo publicó, o bien oír una conferencia. Tuvimos también un encuentro muy interesante sobre archivos. Llegó el director del Archivo General de la Nación de República Dominicana, el maestro Casá, Roberto Casá, quien ha hecho una labor extraordinaria en República Dominicana, porque después de toda la era de Trujillo, que se dispersaron y se destruyeron muchísimos papeles, él ha reconstruido ese archivo extraordinario. Y él platicó, vinieron de archivos de Campeche, de aquí de Lina, fue la maestra Julieta Gil, nos habló del archivo, nuestra directora de la Biblioteca Orozco Iberra, para tener un encuentro sobre archivos, que llegaran los jóvenes y que pudieran saber qué encontrar en el archivo de Lina, porque muchas veces no sabemos lo que tenemos. El INA tiene un archivo maravilloso en la Biblioteca Nacional de Antropología. La Orozco Iberra tiene archivos extraordinarios del siglo XIX. Entonces, lo que quisimos en esta jornada fue presentar, junto con una de estas jornadas, el tema de archivos. Trajimos a estos personajes. No es algo grande, es algo pequeño, pero nuestra idea es que lleguen jóvenes y que se interesen, así como nos interesamos nosotros, y que nosotros ya vamos en el camino, que ellos lleguen y que podamos nosotros compartir con ellos y acercarles algunas de nuestras inquietudes, de donde tuvimos algún problema, de donde quisimos saber algo más. Por ejemplo, la cartografía. Nos llevamos a Michel Antochif, que acaba de morir. Nos presentó un trabajo maravilloso sobre la cartografía y sobre lo que la Mapoteca Orozco Iberra tiene sobre mapas sobre el Caribe. Y él nos hizo llegar, precisamente con su conferencia, qué mapas hay en la Mapoteca Orozco Iberra.
¿no? Entonces, en realidad, hay mucho que conocer y que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos estas jornadas del libro caribeño, y el año pasado, que fue la 15ª jornada del libro caribeño, se la dedicamos a Cuba, así como anteriormente se la dedicamos al estado de Campeche por la fecha histórica precisamente de que cumplió años el estado de Campeche, se la dedicamos a Campeche, otras a cartografía, archivos, en fin. El año pasado se la dedicamos a Cuba. Uh-huh. ¿Por qué? Porque creo que en este momento hay que hablar sobre Cuba, pero hay que hablar sobre aspectos más allá de lo político, y de ahí surgió la idea, junto con el maestro Barjao y la Embajada de Cuba, de hacer una semana de Cuba, precisamente para conmemorar el aniversario luctuoso de Martí. Afortunadamente tuvimos mucho apoyo. ¿Que el 19 de mayo? El 19 de mayo. Fue del 17 al 19 de mayo. Pero se incluyó por parte de las pláticas que se tuvo con la Embajada de Cuba, el maestro Barjao, la maestra Pulido y yo, también se incluyó a José María Heredia. Uh-huh. ¿Por qué José María Heredia? Porque José María Heredia, que también el aniversario luctuoso es en mayo, pero es el 7 de mayo, si no mal recuerdo, vivió en México también. Sí. Pero a diferencia de Martí anteriormente, principios del 19, y muere muy joven, a los 30 y tantos años. Es un poeta que inclusive los cubanos están trabajando sobre ese personaje, porque es extraordinario. Su poesía es extraordinaria. Pero una de nuestras compañeras, Margarita Loera Chávez, uh-huh, junto con Honoria Céspedes, cubana, recrearon un ascenso que hizo José María Heredia al Nevado de Toluca. Qué curioso. 2 o 3 años antes de morir, él estaba tuberculoso, muere de 30 y tantos años. 35. Sí, y él era un hombre que la naturaleza le era muy como esos grandes naturalistas, ¿verdad? Un hombre de una cultura importantísima. Entonces ella, Margarita Loera y Honoria, recrearon ese pasaje, cómo iba subiendo Heredia al Nevado de Toluca y las diferencias de antes y de ahora. La idea fue presentar en esta Semana de Cuba a 2 grandes cubanos que tuvieron trascendencia en México, inclusive política. Heredia también se inmiscuyó en la política, y la trascendencia de Martí, el aniversario luctuoso de Martí, y presentar 3 conferencias, 2 sobre Martí, 1 sobre Heredia, 3 libros, 2 sobre Martí, 1 sobre Heredia, y 3 documentales. Uno fue la niñez de Martí, el último día, la muerte de Martí, y en medio el documental del ascenso al Nevado de Toluca, que es propiedad de Lina, desde luego, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Heredia estuvo primero con Guadalupe Victoria, uh-huh, y después lo llamó Vicente Guerrero, sí, a trabajar aquí en México. Sí. Un jovenazo también talentosísimo y sobre poeta. Todo, traer a la luz otra vez su poesía, ¿no? En estos momentos, decía Rubén Bonifaz Nuño, que pude de haber conocido, claro, usted, que la poesía es el ámbito de la libertad, que él se sentía cuando escribía poesía. Era un hombre libre. Y yo creo que en estos momentos tan difíciles para los países del mundo, la poesía es un remanso, la poesía es la palabra, ¿no? Es lo que estamos perdiendo, lo que están perdiendo los jóvenes ahora, ¿no? El manejo de la palabra, la riqueza de la palabra, lo que nos dice un poema, ¿no? Entonces, creo que rescatar a estos 2 personajes en México, rescatar su trascendencia y rescatar su poesía, ¿no? Sí, leí un poema que le dedica, no me acuerdo el nombre del poema, pero es a Cholula.
Sí, el poema Cholula, Oda a Cholula, sí, algo así. Exactamente. Y habla del popo y del ista y de la naturaleza, del cielo, unas imágenes poéticas riquísimas. En fin, a José Martí incluso parece que lo conocemos mucho, y hay gran parte de su obra que la gente no domina. Exactamente. Conoce uno los versos sencillos, Nuestra América, La Edad de Oro, Ajá. como lo más sobresaliente, pero Martí también tiene una obra amplísima que no se conoce y que hay que dar a conocer, Claro. En fin. Entonces, aparte de estas jornadas del libro caribeño, la Dirección de Estudios Históricos, derivada de esas jornadas, se llevó a cabo esta semana de Cuba, y llevaremos a cabo otras jornadas culturales, aparte de las jornadas del libro caribeño, que en las 16avas jornadas se van a llevar a cabo en noviembre de este año. Ya estamos recibiendo propuestas de libros que se puedan presentar. Vamos a ver qué se presenta en conjunto con los libros, y aparte formamos parte de una gran asociación que se deriva de este impulso del maestro Gerard, y que congrega el maestro Pablo Mariñez, la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, que se funda en los años 90 del siglo XX y que aglutina a personajes del Instituto Mora como Johanna von Grafenstein, Laura Muñoz, de la UNAM tenemos del CIALC, a Adalberto Santana, tuvimos maestro Leopoldo Ciano, perteneció a la asociación, pero dentro de esta asociación nosotros, como parte de la asociación, nosotros hemos hecho, independientes en la Dirección de Estudios Históricos, las jornadas, pero que se integran a las actividades de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, que, como su nombre lo dice, Mexicana de Estudios del Caribe, son mexicanos que estudian la temática caribeña. Pero como la asociación es de carácter internacional, tiene un seminario permanente y congresos internacionales. El congreso que acaba de pasar, el 20º congreso, se llevó a cabo en la en el puerto de Veracruz, porque ahí fue el primer congreso que organizaron, o de los primeros congresos que se organizaron, precisamente por el maestro Pablo Mariñez, el doctor Mariñez. Regresamos al puerto de Veracruz. El 10º congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe fue en Veracruz, y tuvimos el apoyo de nuestra maestra Leticia Perlasca, actual directora de difusión. Ella era directora en ese momento del Instituto Veracruzano de Cultura, y nos dio un apoyo fundamental, como lo hemos seguido teniendo en la actualidad, afortunadamente, con su presencia para nosotros. Tenemos entonces cada 2 años congresos internacionales, y ahí sí vienen de todas partes del mundo a presentar. Tenemos un temario extensísimo, como le acabo de decir: música, economía, turismo, globalización, historia, piratas, gastronomía, en fin. No habíamos mencionado a los piratas y a los filibusteros y la importancia que tuvo el Caribe. Sí, cómo no, tema, claro, ¿verdad? En ese tema. El maestro Antochif nos vino a hablar sobre eso como parte de las actividades de la D. Él nos dio varios cursos sobre la presencia de los piratas en el Caribe. Y un montón de detalles. Hernán Cortés llegó aquí de 33 años, pero antes había estado 7 años en Cuba. Sí. Antes de venir a México ya estaba totalmente cubanizado, digamos. Cubanizado. Claro, en aquella época. Ajá. En fin, no le había preguntado, le iba a preguntar de la AMEC precisamente. Y usted, sí, ya lo... Sí, me leyó el pensamiento. ¿Me adelanté? No, muy bien, perfecto. Sí. Del Festival Afrocaribeño. Ajá. ¿Eso quién lo organiza, la AMEC o ustedes? No, eso es parte de los gobiernos de... más bien es... Sí, fue del Festival Afrocaribeño del Estado de Veracruz. Sí, sí. Nosotros, como parte de la asociación,
tenemos los congresos, el seminario permanente, las jornadas del libro caribeño, y hemos tenido también diplomados también. que se han llamado El Caribe es el gran desconocido, ¿verdad? Sí, que nuestra idea es hacer dentro de la asociación como parte nosotros de esta esfuerzo de vincularnos con otras áreas académicas, no solo nacionales sino internacionales. Hemos llevado a cabo nuestros congresos en diferentes partes del país: Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, desde claro. luego Veracruz 3 veces, 2 veces en el puerto y 1 vez en Jalapa, y en Morelia. Ay, qué curioso. Porque la Universidad Nicolaita tiene un importantísimo cuerpo académico de estudios del Caribe. Realmente, si queremos conocer parte de la historia del Caribe, tenemos que acercarnos a la Universidad Nicolaita y al colegio Michoacán, sí. Porque ahí hay grandes estudiosos. Uno de ellos, un cubano que murió recientemente, murió recientemente, Salvador Morales, quien escribió un libro realmente muy interesante sobre un personaje que vivió en México que se llamó José Almoina. José Almoina, Salvador Morales no solo escribió sobre eso, escribió cubano, escribió un historiador, murió muy joven desgraciadamente, extraordinario. Él escribe sobre Almoina. ¿Quién fue Almoina? Almoina fue uno de esos españoles que llegaron refugiados como parte de la política de Trujillo. Ajá. Llega a República Dominicana y él rápidamente es cooptado por Trujillo y lo convierte en tutor de sus hijos. Él era un hombre muy, muy educado, vasco, y creo que era vasco, si no me equivoco, pero también viene a México. En República Dominicana escribe un libro que se llamó Yo fui secretario del hijo de Trujillo, no me acuerdo bien el nombre, de Ramfis, creo, y llega a México, y en México escribe con un seudónimo un libro que se llama Una satrapía en el Caribe, donde denuncia todas las atrocidades de Trujillo, y que si queremos leer el libro de Almoina se puede leer, está publicado recientemente en varias editoriales con el seudónimo de Bustamante, Sergio Bustamante, creo que es Sergio, apellido Bustamante, pero que mucha de esta de lo que describe Almoina lo recoge Vargas Llosa en su libro de La fiesta del chivo. Almoina llega a México, escribe con ese seudónimo, y obviamente Trujillo enfurece, aunque lo escribe con un seudónimo, y finalmente sus últimos años Almoina los pasa en México dando clases en la UNAM, pero en los años finales de los 50 lo asesinan ahí cerca, no sé si es en la Colonia del Valle. Trujillo lo manda a matar aquí en México. O sea, la tentáculo de Trujillo llegaba hasta acá, ¿no? Entonces Salvador Morales escribe un libro muy interesante precisamente sobre Almoina, la trascendencia de Almoina como maestro, todo su paso por la política y toda esa parte que pues también nos toca a nosotros, ¿verdad? Porque lo vienen a matar aquí a las calles de la Ciudad de México, lo asesinan a José Almoina, siendo maestro. Gabriela Amarentes nos manda un fragmento del Teocalli de Cholula. ¡Ay, qué bueno! Solo un fragmento, porque ya ve que es muy largo. Dice: cuánto es bella la tierra que habitaban los aztecas valientes. En su seno, en una estrecha zona concentrados, con asombro se ven todos los climas que hay desde el polo al Ecuador.
Sus llanos cubren a par de las doradas mieses, las cañas deliciosas, el naranjo y la piña y el plátano sonante, hijos del suelo equinoccial, se mezclan a la frondosa vid, al pino agreste y de Minerva el árbol majestuoso. Lo que decía de la naturaleza, el sabor. Se nos está acabando el tiempo y no... Pues es que en este momento de contaminación sí. Yo creo que este poema nos, aparte de ser tan hermoso, nos hace respirar un poquito de aire fresco. Claro. Al leerlo, ¿verdad? La literatura oxigena, la poesía oxigena. Oxigena y nos hace libres, ¿verdad? Y Kramantaki nos dijo hace muchos años aquí en estos micrófonos también, que la poesía era la literatura como las altas matemáticas. Sí, ahí se concentraba todo, era como lo más importante. Maestra, y ya para concluir, recomendamos, dijo que traía algunas recomendaciones de bibliografía. Básicamente el libro de Germán Arciniegas sobre el Caribe. Y de Mariñez, el libro del Gran Caribe, para que puedan conocer lo que es el concepto actual del Gran Caribe. Él habla mucho de Juan Bosch, personaje tan importante, que también es tan importante para la historia, porque no hay que olvidar que en los años 60 él era presidente y lo derrocan. Y como esta parte de toda esta geopolítica de esta región, ¿no? Entonces es ahí donde nos damos cuenta que las cuerdas de la geopolítica se tensan, ¿verdad? Con estos momentos históricos. Bien. Sí. Pues, ¿quiere concluir con algo que se haya quedado en el tintero, como se dice, o con esto terminamos? Pues, lo que siempre pedimos, que los jóvenes se acerquen, que conozcan realmente lo que estamos haciendo, para que puedan interesarse también. Nosotros también hemos tenido cursos en la Dirección de Estudios Históricos sobre caricatura, han venido caricaturistas, estudios de caricatura de Puerto Rico, de la infancia, de problemas de la infancia, que se acerquen a estos estudios, a nuestras actividades de la Dirección de Estudios Históricos, que el INAH realmente ha apoyado de una manera significativa. Nos ha apoyado en todo, y lo que nos interesa es que precisamente se acerquen los jóvenes, que conozcan la riqueza de estos estudios, se interesen por esta región geopolítica, geoestratégica, cultural, que nos hermana hasta en el clima, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Pues con esto concluimos. Muchas gracias, maestra María Eugenia del Valle Prieto, por esta conversación sobre el Caribe. Con esto nos despedimos. Le agradecemos mucho sus palabras, su tiempo, su presencia, su entusiasmo sobre todo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bien, pues de esta manera concluimos. A nombre de Radio INAH, doy por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación de la maestra María Eugenia del Valle. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra programación, nuestra producción, a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INAH, a cargo de Gabriela Marentes, una producción de Banibaldo Morales, conducción Juan Stack, controles técnicos Joel Cuautle. Gracias, hasta la próxima.